Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomado del primer libro de los Reyes, capítulo 1, versículo 1. Del primer libro de los Reyes empezamos otro nuevo libro muy interesante que vamos a compartir, ¿verdad? Dice: Rey David era viejo y tenía muchos años. Por más ropa que le ponían no entraba en calor. Entonces sus siervos le dijeron: que busquen para nuestro señor el rey una muchacha virgen que la atienda y la cuide. Ella se acostará en su regazo y dará calor a nuestro señor el rey. Buscaron pues una muchacha hermosa por todo el territorio de Israel. Encontraron a Abisag, la sunamita, y la llevaron al rey. La muchacha era muy hermosa, cuidaba del rey y le servía. No obstante, el rey no la conoció. Interesante como el rey tenía mucho frío, ¿verdad? Mucho frío, mucha frialdad, ya había entrado en otra etapa de su vida, y entonces la gente no quiere ver a su rey así, y le consiguen una muchacha para que entre más joven tienen más temperatura, ¿verdad? Y esté con él, y resulta que el rey no la conoció, quiere decir que no tuvo intimidad con ella, ¿verdad? Bueno, y aquí entra el versículo 5, otra vez empieza esta confusión, estos intereses. Adonías, es hijo de David, y quiere ser rey. Y entonces empieza a hacer su grupo, ¿verdad? Empieza a proclamarse, empieza a hablar y empieza a dividir esto. Entonces, en el versículo 11 dice que Natán, que es el profeta, le dijo a Betsabé. Betsabé es la mamá de Salomón, y Betsabé es la que era esposa del soldado Urías, que él la tomó David, y de ahí empezó todos los problemas en su reino, de haber tomado a esta mujer que era prohibida y que pierde a su primer bebé, y entonces Dios le concede otro bebé, y ese es Salomón, ¿verdad? Entonces dice que el profeta Natán habló con Betsabé y le dijo: ¿no has oído que Adonías, hijo de Hagit, reina sin que le sepa nuestro señor rey David? Ahora atiende, voy a darte un consejo para que salves tu vida y la de tu hijo Salomón. Anda, preséntate al rey y dile: ¿acaso no juraste tú, mi señor el rey, a tu esclava, diciendo: tu hijo Salomón reinará en mi lugar y se sentará en mi trono? Porque pues reina Adonías, y mientras tú estés hablando ahí con el rey, yo entraré después de ti y te confirmaré tus palabras. Y así sucede. Ella pide hablar con el rey, y el rey le dice: a ver, ¿qué quieres? Y entonces pues la escucha. Y luego de que le escucha, llega el profeta Natán y se presentan de él y le dice también lo mismo. Y entonces David dice: llámenme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benanías, hijo de Jehoiada. Cuando ellos se presentaron ante el rey, dijo: llévense con ustedes a los siervos de su señor, monten a mi hijo Salomón sobre mi propia mula y condúzcanlo a Gijón. Ahí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungirán como rey sobre Israel. Ustedes harán sonar el cuerno y dirán: vive el rey Salomón. Y así lo hicieron. Al suceder todo esto, también se enteró Adonías, y él tuvo miedo. Todos se esparcieron, tuvo miedo, y él fue a presentarse a Salomón, y le dijo Salomón: si él se comporta rectamente, no tiene por qué morir. Y entonces fue a verlo, y al final le dice Salomón: vete a tu casa, es decir, tu vida está segura, ¿verdad? Entonces Adonías rectifica su error, que está queriéndose proclamar rey sin ser verdaderamente el que decide el rey David, porque esa era la forma en que hacía, no era que muriera y ya seguía, como entendemos ciertas dinastías que hay
que ha habido. En este caso, el rey lo decidía, pero regularmente iba a ser alguien de su familia, porque tenía muchos hijos. Y ciertamente Salomón no era el primer hijo de él, ¿verdad? Entonces, pues, parece que entra en cierta tranquilidad aquí. El Salmo 18 dice: den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga Israel, el Señor es bueno, eterna su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor, eterna es su misericordia. Y el capítulo 7 de San Juan, versículo 25, dice: entonces algunos de los de Jerusalén decían: ¿no es este el que intentan matar? Pues miren cómo habla con toda libertad y no le dice nada. ¿Acaso habrán reconocido las autoridades que este es el Cristo? Sin embargo, sabemos de dónde es este, mientras que cuando venga el Cristo nadie conocerá de dónde es. Eso no era cierto, ¿verdad? Siempre estamos hablando de toda esta confusión, todas estas cosas que confunden a unos y a otros, ¿verdad? Y parte de la confusión eran los intereses que se habían creado, porque la Biblia no se equivoca, ahí estaba, en Belén de Judá, dice que ahí va a venir el rey, y ahí nace Jesús exactamente. Bueno, pues en esta confusión, dice el versículo 31, muchos de la multitud creyeron en él y decían: cuando venga el Cristo hará más signos que los que hace este. Al oír los fariseos que la multitud comentaba esto de él, los príncipes de los sacerdotes, los fariseos, enviaron a los alguaciles para prenderle. Entonces Jesús les dijo: aún estaré entre ustedes un poco de tiempo y luego miré el que me ha enviado. Me buscarán y no me encontrarán, porque donde yo estoy ustedes no pueden ni venir. Se dijeron los judíos: ¿a dónde se irá este que no podamos encontrarle? ¿Se irá tal vez a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significan estas palabras que ha dicho? Me buscarán y no me encontrarán. Donde yo estoy ustedes no pueden venir. En el último día, el más solemne de la fiesta, estaba ahí Jesús y clamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Quien cree en mí, como dice la Escritura, de sus entrañas brotarán ríos de agua viva. Se refirió con esto al Espíritu que iba a recibir los que creyeran en él, pues todavía no había sido dado el Espíritu, ya que Jesús aún no había sido glorificado. Entre la multitud escuchaban las palabras. Unos decían: este es verdaderamente profeta. Otros: este es el Cristo. En cambio otros replicaban: ¿acaso el Cristo viene de Galilea? No, dice la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David. Y dice, en realidad eso era cierto. Pero Jesús operaba en el área de Galilea, pero Jesús es de Belén, ¿verdad? Y total que, bueno, esta parte es interesante, ¿verdad? Me buscarán y no me encontrarán. Donde yo estoy ustedes no pueden venir. Qué triste y desesperante debe de ser cuando nosotros buscamos a Dios y ya no lo podemos encontrar. Gracias a Dios, la revelación de Cristo es que Él es eternamente misericordioso, pero tenemos que luchar por seguirlo buscando. Realmente, dice Santa Teresa, lo buscas es que lo tienes. Cuando nosotros buscamos a Dios en la tierra, Él está en nosotros, ¿verdad? Cuando morimos al pecado, se acabó toda oportunidad. Cuando nosotros vivimos en el pecado como una forma de ser, eso es la perdición de nosotros. Me buscarán y no me encontrarán. Donde yo estoy, ustedes no pueden venir. Tenemos que pedir al Señor la misericordia. ¿Por qué está hablando de ellos? Por la cerrazón que tienen. Están totalmente bloqueados ya. El pecado los inunda, los cega, los hace tercos y necios. En el mismo capítulo 7,
lo regañan. Bueno, llegan los alguaciles con ellos y le dicen en el versículo 47, volvieron los alguaciles a los príncipes de los sacerdotes y fariseos y esto les dijeron, ¿por qué no lo han traído? Respondieron los alguaciles, jamás habló así un hombre alguno. Le replicaron entonces los fariseos, ¿también ustedes han sido engañados? ¿Acaso alguien de las autoridades o de los fariseos ha creído en él? Pero esta gente que desconoce la ley son unos malditos. Fíjense qué pasa cuando nosotros estamos obstinados en el pecado. Nicodemo es el que va a ver a Jesús de noche, del capítulo 3 de San Juan. ¿Se acuerdan? Que lo va a buscar a Jesús. Dice Nicodemo, aquel que ya había ido antes a donde Jesús y que era uno de ellos, les dijo, ¿es que nuestra ley juzga a un hombre sin haberlo oído antes y conocer lo que ha hecho? Le respondieron, también tú eres Galileo, investiga y te darás cuenta de que ningún profeta surge de Galilea. Y se volvió cada uno a su casa. Lo mismo que sucede en el primer libro de los Reyes, sucede aquí, ¿verdad? Pero esto se ha prolongado. Al final de cuentas, Jesús muere y resucita y nosotros somos testigos de esto. Vivamos ese testimonio para ayudar a los que son tercos, a los que están obcecados en solamente su sabiduría humana y sus intereses, su poquedad y su corrupción. Que el Señor nos bendiga, nos cuide, nos proteja y lo sigamos buscando día y noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.